Que se ha remecido, y es la intoxicación masiva con alcohol metílico que ha matado a 21 personas en Huánuco en solo una semana. Y esto es, según las cifras, algo masivo, ¿no? O sea, esto es algo que realmente sorprende y llama muchísimo la atención porque hace muchísimo tiempo que no se daba. Para poder conversar acerca de este tema tan preocupante y poder conocer acerca de lo que significa en sí el alcohol metílico y lo grave que puede llegar a ser si es que se consume, está Carlos García, quien es toxicólogo y emergencista. Así que lo vamos a saludar. ¿Qué tal, doctor García? Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. A sus órdenes. Doctor, es preocupante esta situación sin duda, ¿no? Más aún en que el grado también de alcoholismo se ha incrementado en nuestro país a raíz de la última pandemia, porque hay mucha gente que está sola, hay mucha gente que está encerrada, hay gente que no ha podido hacer lo que antes normalmente hacía. Y claro, psicológicamente, se podría decir así, un desperfecto por ahí, producto del impacto, ha hecho de que consuma mucho más alcohol del que ya consumían. Ahora, hay otro problema, que es este de acá, la intoxicación masiva con alcohol metílico que ha matado a 21 personas en Huánuco en solo una semana. Y esto es un tema, es una noticia que nos da unos indicativos masivos en cuanto a alcoholismo e intoxicación con este alcohol metílico. Para empezar, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué es que estas personas se intoxican de esta forma masiva, ¿no? Y se encuentran finalmente tiradas, regadas, desperdigadas ahí en las calles de Huánuco? El alcohol metílico, su implicancia, su importancia. Sí, gracias. Mire, lamentablemente los números son mucho mayores de los que usted está mencionando. Hace 45 días, acá en Lima Metropolitana, dentro del chat de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias, los colegas del Hospital Sergio Bernales de Coyique comenzó a reportar tasas alarmantemente altas de intoxicados por alcohol metílico. Y asimismo, a la fecha de ayer, en estos 45 días, ellos tienen ya reportados 66 casos de intoxicados, 55 confirmados con examen de laboratorio y 37 muertos. Solamente le estoy mencionando el Hospital de Coyique. Tasas más o menos parecidas tiene el Hospital Hipólito Unanue, el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital 2 de Mayo. Yo trabajo en el salud, y en el salud también hay casos, pero en menor cantidad. ¿Por qué? Porque el grupo objetivo de los que más están muriendo son gente muy bajos recursos económicos, muchos inseguros, entonces casi no van a salud, más van a los hospitales MINSA. Pero es tal la tasa de intoxicados, ahorita debe haber más de 250, yo calculo, solamente en Lima, sin contar lo que ha pasado en Huánuco y otros departamentos, que o se está muriendo, o si se salva, más de un 30% de ellos queda ciego, para que vean lo grave que es. Entonces, ¿en qué consiste esta intoxicación? El alcohol, en general, es un grupo de varias sustancias químicas que todas son tóxicas. La única excepción y que se autoriza para consumo humano es el alcohol etílico o etanol, con E de enano. Lo digo así para que no nos confundamos. El metanol, con M de mamá, es un alcohol también, pero tiene un uso industrial. Se usa como limpiador, como disolvente, con varios usos. Y como se parecen, gente inescrupulosa históricamente lo combina y lo vende. Y lo vende a costos muy bajos. Entonces la gente que es pobre dice, acá voy a poder seguir tomando a menor costo, me compro un parcito, me compro mi calientito, mi botellita. Eso siempre ha estado pasando. Pero ¿qué es lo que ha estado pasando? Como ya decía, la tasa de intoxicados por metanol habrá subido, y me quedo chico, de 10 a 15 veces. En los hospitales que ya mencioné han estado llegando y siguen llegando. Y ya no solo se limita a gente pobre o alcohólicos crónicos, sino madres de familia, jóvenes. Claro, ahí está la marca, doctor, Punto de Oro, ¿no? Que lo venden como vodka, maracuyá, piña colada, hay de todos los sabores y de todas las formas, y no solamente allá en Huánuco, sino a nivel nacional. Efectivamente. Ahora, no quiero estigmatizar solamente a la marca que están mostrando, porque también hay otros preparados que están circulando y que han sido causas de intoxicación. Entonces, los cuadros son muy graves. Cuando alguien toma una de estas bebidas, la que están mostrando u otras, ¿qué es lo que pasa? Al inicio uno se embriaga como lo haría cualquier persona. Eso es al inicio. Pero después, pasando algunas horas, y no es tan rápido,
el alcohol metílico dentro del cuerpo se va transformando en ácido fórmico y otras sustancias que no voy a mencionarlas todas para no complicar las cosas, y que comienza a dar el cuadro grave y que muchas veces es fatal. La persona empieza con dolor abdominal, vómitos, náuseas, comienza a tener trastornos visuales. Ya mencioné que 1/3 de ellos se queda para siempre ciegos. Les puede dar accidente cerebrovascular, lo que la gente llama derrames. Comienzan a tener falla renal, y lo que tenemos que hacer en las emergencias, los emergenciólogos, es darle el antídoto y luego hacer evaluación por nefrología con fines de hemodiálisis de emergencia. Y es así. Un lavado de estómago y todo eso, ¿no? De sangre, más que de estómago es de sangre, ¿no? De sangre, claro que sí. Preocupante, y la persona puede llegar a morir, sobre todo, ¿no? Que sin darse cuenta, o sea, hasta inconsciente. Hay una alta tasa de letalidad, como ya mencionaba, y en las emergencias tratamos de estabilizarlo, iniciar la etilterapia, porque aunque parezca paradójico, el antídoto que se debe dar es el etanol, con E de enano, insisto, a una determinada concentración, y eso busca evitar que el alcohol metílico, el malo, se transforme en los tóxicos que matan a la persona, y nos da tiempo para llevar al paciente a sesiones de hemodiálisis con el fin de salvarle la vida. Doctor García, haciendo un balance más o menos en nuestro país en cuanto a lo que tiene que ver con el insumo, con las bebidas alcohólicas, ¿cuántos pacientes aproximadamente se reciben quizás por ahí al día con tipos de problemas de haberse pues intoxicado con alcohol? Porque, a ver, no solamente tiene que ver la intoxicación con el alcohol metílico, sino también hay gente que se intoxica por el hecho de beber muchísimo también. Entonces, ¿cuánto más o menos estamos hablando? Yo calculo que debe ser 1 o 2% de la tasa de intoxicados por los alcoholes en general, ¿no? Solo que como en casa saben pues que uno se ha embriagado y sabe que horas después se va a despertar, como que muchas veces no lo llevan al hospital y queda ahí. Y lo peligroso es que cuando uno se embriaga, como dije en estos casos, uno dice, se ha embriagado, ya se va a despertar. Y el tema que muchas veces ya no despierta. Recién cuando se dan cuenta que ya no despierta, que está vomitando, que no puede ver bien, lo llevan al hospital muchas horas después, cuando ya hay secuelas ya instaladas en forma permanente. Y algo muy serio, si me permite, es que si bien he mencionado que el alcohol etílico es el antídoto, lamentablemente los hospitales, ni los más grandes, los tenemos. Para que se dé usted cuenta, el alcohol etílico en otras latitudes lo venden en ampollas y ese es el que se debería usar. Y nosotros, como no lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Usar el alcohol medicinal, ese sí que tenemos en la casa, el que lo usamos como antiséptico, y lo tenemos que diluir para que se parezca al alcohol que debería ya tener una presentación para inmediatamente usar. Cuando no tenemos eso, ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos a la familia, le explicamos bien, por favor, cómprenos un whisky blanco, un ron blanco, no de color, nos lo traen de buena fe, lo diluimos y lo pasamos por sonda nasogástrica. Es lo que primero hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque las farmacias de Minsa no están abastecidas con la presentación adecuada del etanol. Es la realidad. Pero es lo que hacemos y de esa manera salvamos a la gente que llega a nuestras emergencias. Importante conocer ese dato, doctor García. Es impresionante poder conocer también la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y cómo hay muchos que buscan. Ahora, el tema es que, claro, las personas, o sea, el consumidor que va a algún local, por ejemplo, y que confía en ese local, tampoco sabe quizás o no se da cuenta lo que puede estar bebiendo. O sea, por ejemplo, pide un trago y es posible que por ahí de repente le den pues este alcohol que metílico, ¿no? Que está adulterado y que está matando justamente a la gente. Entonces, a ver, ¿cómo darse cuenta? Una persona, un bebedor social, no lo sé, que va a un lugar y que por ahí de repente, ¿cómo poder darse cuenta que no es el alcohol etílico? A ver, algunas sugerencias. Si un cóctel, un trago, que usualmente uno sabe que está, voy a poner un ejemplo, 20 soles, me lo quieren vender a menos de la mitad de precio, hay que ponerse alerta, ¿no? Algo está pasando. ¿Por qué me lo venden tan barato? Ahora, si voy a tomar el alcohol puro, tengo que ver en el envase, en el vaso, en la botella, si está transparente, si no hay impurezas que yo pueda observar así a simple vista.
Tercero, olerlo. A veces el metanol en la combinación da un aroma muy fuerte, diferente al aroma que uno puede percibir de otras bebidas alcohólicas de alta concentración. Esas diferencias yo las puedo tener. Y lo otro que se me estaba olvidando es que si voy a comprar una bebida alcohólica para consumo humano, pues que sea de un lugar de garantía, ¿no? No en lugares que no tienen ninguna garantía, que funcionan solo porque Dios lo sabe y nadie más, sin licencia de funcionamiento, y menos los productos que vendan tendrán registro sanitario, ¿no? Esas cosas sí lo puedo hacer. Eso sí lo puedo hacer para minimizar el riesgo. O por último, la persona que llega, el consumidor que llega al local, pedirle, ¿no?, a la persona encargada, al barman, o sea, a ver qué tipo de alcohol es que se va a usar, ¿no? De qué botella, quizás, ¿no? ¿Qué es lo que se... Bien, por supuesto. Estar alerta sobre todo, ¿no? Porque hay mucha gente que llega y no sabe. Y claro, y otros que por ahorrarse compran u optan por este tipo de alcohol, ¿no? Que es maligno, ¿no? Que es dañino completamente. Totalmente. Y está muriendo mucha gente, lamentablemente. Yo calculo, y me he quedado chico, deben haber más de 300 casos y al menos la mitad debe haber fallecido, ¿no? No son los 21 o 22 de Huánuco, lamentablemente, son muchos más. Tengo entendido que están haciendo en estos momentos también control en Cusco, en Arequipa, en diferentes lugares públicos, porque parece que se está utilizando este tipo de alcohol en algunos lugares. Entonces, claro, obviamente ya preocupa porque hay que hacer ahora con una fiscalización mucho más honda, no más amplia, y estar alerta ahora también los médicos, ¿no? Sí, efectivamente, y otro dato más que quisiera que sepa la población: ningún hospital, salvo que alguien me dé la sorpresa, puede dosar en su laboratorio metanol en sangre. Ninguno, ni en hospitales de salud, ni en hospitales del Ministerio de Salud. Todos recurrimos a Psicotox, que es un centro toxicológico que depende de la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ellos, por cada examen, cobran 70 soles y los que pueden pagar, pues lo hacen. Felizmente, recién desde la semana pasada, hay un convenio entre el Sensopas, que es una dependencia del Instituto Nacional de Salud, para asumir el costo del examen. Entonces, los médicos de emergencias, por favor, pongo de conocimiento que enviando la muestra de sangre, 5 mililitros, con el formato adecuado, un formato que Sensopas lo brinda, Psicotox va a hacer el examen, no le va a cobrar nada a la familia y luego ya se entiende con Sensopas el reembolso por el examen realizado llevado por algún paciente que tenemos hospitalizados en las emergencias. Así es, sobre todo también porque a veces hay carencia, ¿no?, en algunos puntos de atención sobre lo que tiene que ver con las camillas, las camas y todo para atender este tipo de casos también, ¿no? A veces sucede ello, ¿no? Bastante, y yo solamente le estoy hablando que felizmente en Lima tenemos a Psicotox. Yo no tengo idea cómo estarán haciendo en provincias, por ejemplo Huánuco, cómo habrán hecho, o Cusco, cómo estarán haciendo para confirmar el diagnóstico de intoxicación por metanol. Asumo que están haciendo diagnósticos de casos sospechosos y en función a eso están actuando y no casos confirmados. O sea, en pocas palabras, hay que estar alertas porque tampoco estaríamos preparados para un tema ya mucho más amplio. O sea, me refiero que, a ver, que no solamente es esta gente, sino que esto se masifique mucho más, porque si se está comercializando este tipo de alcohol, imagínense, o sea, ¿a dónde vamos a ir a parar? A propósito, y usted como toxicólogo también, doctor García, bueno, hoy día, si bien es cierto, no inicié el programa, pero es un día importante también porque se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Y es muy importante hacerse su chequeo y usted como médico debe de conocer acerca de muchos temas, muchos casos que han existido y aprovecho que usted es médico justamente para hacer un llamado a que la gente se pueda hacer su chequeo, no sea indistintamente mujer y hombre, porque la gente, los hombres a veces no sabemos de que el cáncer de mama también se puede producir en los varones. Entonces, quería por favor que haga un llamado a que se hagan sus chequeos. Sí, por supuesto. El cáncer de mama es uno de aquellos cánceres que se pueden prevenir las graves consecuencias de los mismos. Las damas saben muy bien de la autoevaluación que tienen que hacerse frente a un espejo cuando notan una anormalidad en alguna de sus mamas y de inmediatamente acudir con su médico de cabecera o médico ginecólogo para la evaluación respectiva. Sí, es una enfermedad mayoritariamente en damas, es cierto, pero aunque en forma muy rara también puede presentarse en hombres, porque los varones también tenemos mamas, aunque de menor volumen y otras características, pero también se puede presentar.
Y recordemos, el cáncer se puede prevenir. Y aunque no lo crean, cuando es detectable a tiempo, se cura mucho más, sí, efectivamente, que otras enfermedades, que no las tomamos como cáncer y que producen mayor mortalidad. Pero para eso tienen que ser detectadas en fases muy tempranas. La pregunta viene, ¿no? ¿Será verdad realmente que podría darse el caso de esta inyección, de esta vacuna contra el cáncer de Pfizer? Es algo que está circulando, es una información que está circulando, pero ¿podría darse el caso? ¿Usted considera que puede darse el caso esta vacuna contra el cáncer? Yo creo que sí. Otro cáncer que es flagelo de la población, de la humanidad en la actualidad, es el cáncer de cuello uterino, y ya es conocido que existe la vacuna para proteger a las damas muy jóvenes contra el papiloma, que lo transmite al hombre a partir del primer contacto sexual y que es la causante años después del cáncer de cuello uterino. Entonces sí, definitivamente es posible. Claro que sí. Bien. Doctor, ahí tenemos justamente 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama. Todos lo podemos realmente, haciéndose un chequeo, podemos prevenirlo. Y al mismo tiempo también agradecerle, doctor, por su participación y de hecho tomar en cuenta las recomendaciones como toxicólogo que es en torno a esta tragedia, ¿no? De personas pues que se han intoxicado, que son mucho más de 30, como usted bien lo ha dicho. Hay muchísimos casos más que se han reportado por tomar alcohol en mal estado, un alcohol que no es el correcto. Muchas gracias por su participación. A usted y a sus órdenes siempre. Buenas tardes. Muchas gracias. El doctor Carlos García, toxicólogo y también emergenciólogo.